Y por otro lado, entender que lo que nosotros estamos desarrollando es parte de cumplir con las necesidades de las mujeres en edad fértil de este país, en el cual nosotros todos nos debemos como funcionarios y como trabajadores del sector salud. Cada vez cuando se mejora la atención preconcepcional, mejoramos la calidad de servicio para estas mujeres porque hacemos la cobertura de atención más completa. En este sentido, yo le doy pase a los profesionales que van a realizar la reunión con la esperanza que ustedes disfruten de estos conocimientos y puedan llevarlos en la práctica para sus regiones o para sus establecimientos. Muchas gracias por haber acudido y en nombre del señor ministro de Salud y señor viceministro de Salud Pública, estoy inaugurando esta actividad. Muchas gracias. Pase al doctor Calderón. Muchas gracias, doctor Alexander Tarev. Entonces vamos a continuar esta reunión de capacitación compartiendo, doctor Calderón, vamos a compartir el PPT para poder iniciar con esta sesión. Adelante, doctor Calderón. Muchas gracias con todos. Buenos días con todos. Primero agradecer a la Direza Ayacucho la gentileza de poder invitarnos para poder compartir un tema tan interesante como es la atención preconcepcional. Segundo, también felicitar a mi compañera, a Marisol Campos Fanola, que es también la corresponsable de la elaboración normativa que vamos a tratar de conversar con ustedes, ¿no? Uno de los desafíos actuales sobre la salud sexual y reproductiva es la atención en este periodo de vida de lo que llamamos nosotros edad reproductiva, ¿no? Y por lo tanto, la atención en esta etapa de la vida, la atención que llamábamos nosotros comúnmente como preconcepcional, es decir, antes de la concepción, está reconocida actualmente, y ustedes lo pueden leer así, como la prevención primaria más importante para evitar la mortalidad materna. He dicho esto, este es un paso importantísimo que está dando el Ministerio de Salud en poder normar y reglamentar un espacio para poder nosotros desarrollar actividades directas sobre la mujer y sobre el valor, lógicamente, que repercutan en su escenario futuro frente a un futuro embarazo, ¿no? ¿La que sigue? Yo la puedo pasar desde acá, no creo, ¿no? Voy a ver. Perfecto. Y esta es la lucha que ustedes conocen perfectamente todos nosotros, que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, ¿no? La evolución de la muerte materna ha sido de tasas realmente impredecibles hasta la reducción de a través de instituciones internacionales para poder implementar estrategias en todos los países para reducir esta tasa de muerte materna. Ya ustedes conocen todos los parámetros adoptados a través de convenios internacionales, los objetivos sostenibles del milenio, que es lo que estamos hablando actualmente, los desarrollos del milenio, etcétera, y actualmente las ODS que nos plantean tasas de mortalidad materna que estamos en camino de lograrlo, ¿no? La que sigue. La muerte materna en nuestro país sigue disminuyendo, sobre todos los casos, y estamos actualmente con la tasa más baja que se ha logrado obtener en los últimos 50 años, ¿no? Estamos hablando de una reducción de casos de muerte materna prácticamente a la mitad si lo comparamos con el año pasado. ¿La que sigue? La morbilidad materna extrema, si bien ha disminuido los casos, la muerte por morbilidad materna extrema sigue siendo altísima. Y ustedes lo pueden ver ahí en los casilleros rojos, ¿no? O sea, la mortalidad materna, a pesar del desarrollo tecnológico, a pesar de los hospitales y de los avances en lo determinante de la salud, sigue siendo todavía un problema y un reto a superar, ¿no? La que sigue. Miren ustedes la tasa de fecundidad que representa un nuevo reto en la salud sexual y reproductiva.
tenemos una tasa global de 1,8 que no se ha movido en los últimos 2 años con tendencia a disminuir y que nos pone en un grave problema debido a que nuestra tasa de recambio, es decir, la tasa mínima que se pide para pasar de una a otra generación es 2,2. Por lo tanto, el tener una tasa global de fecundidad de 1,8 nos está diciendo de que tenemos que tomar acciones en lo que es salud sexual y reproductiva para mantener una tasa de recambio que nos asegura generaciones jóvenes y productivas, que va a ser todo un reto a nivel global frente a otras economías. Pero las economías ahora se van a mover básicamente por este gran factor. Y este gran factor está siendo un problema de 1,8. Recuerden ustedes que hace 30 años teníamos, o más de 30 años, teníamos tasa global de fecundidad que superaba 7,5, es decir, más de 7 hijos por familia. Actualmente nuestro gran reto sigue siendo esto y con tendencias a disminuir. La que sigue. Estas son las mujeres que actualmente usan un método de planificación familiar y vemos que en métodos modernos estamos superando el 58% y en métodos tradicionales estamos todavía con un 19%, ¿no? Es decir, existe todavía una brecha sobre la demanda insatisfecha que lo ven ustedes ahí, que estamos actualmente en 6,4. La que sigue. El embarazo en adolescentes es un enfoque que se nos vendió a nosotros que teníamos alta tasa de adolescentes, si bien eso es relativamente cierto, el Perú es uno de los países en el mundo que tiene una de las tasas más bajas de embarazos en adolescentes, comparable casi actualmente ahorita con la Unión Europea. Es decir, tenemos un grave problema, no solamente en un embarazo en una niña, ah, sino que tenemos el problema también en que vamos a tener una reducción en este campo y por lo tanto el problema de adolescentes, desde mi punto de vista, no representa por el momento un problema de salud pública en el mundo, excepto en aquellas adolescentes que ven ustedes acá, que son menores de 15 años. Pero ustedes ven ahí las cifras del porcentaje en el mundo entre 15 y 19 años. Miren las cifras de ustedes que ven ahí, maneja Europa 1,5, ¿no? La que sigue. Y este es en el Perú más o menos, tenemos, miren ustedes, el porcentaje de tasa de embarazo adolescente, 12% en una edad, y básicamente comparable a nivel de la región como una de las más bajas, ¿no? La que sigue. Entonces, viendo esta situación actual, lo que nosotros vamos a plantear actualmente es la intervención que tenemos que hacer nosotros durante la etapa reproductiva, tanto de hombres como de mujeres. Básicamente focalizarnos en las mujeres porque es ella la que asume realmente el riesgo no reproductivo. Porque si bien el hombre y la mujer tienen igual probabilidades de riesgo reproductivo, definitivamente la que va a llevar la carga del embarazo está centrada en la mujer. Por lo tanto, si bien nosotros atendemos parejas, nuestra prioridad está basada prácticamente en la mujer, ¿no? Los cambios fisiológicos en la etapa reproductiva, ustedes ya lo pueden ver. No es que lo quiero colocar la niña ni la anciana, porque cada vez la niñez y la ancianidad van tomando nuevos conceptos y nuevos enfoques a través de los cambios demográficos que le he mostrado actualmente a usted. Pero esta etapa sí es importante, una etapa reproductiva que comienza, la que sigue, comienza básicamente con una serie de cambios y adaptaciones hormonales que no es motivo de la charla de hoy día, pero ustedes ven la parte de la eh, ovulación, en la menstruación y la luteinización que se realiza en rojo que ven ustedes en una mujer en edad fértil y prácticamente preparándose para un embarazo y una vez que se logre la fertilización, se logra la implantación, el embarazo, el parto y la lactancia. Es decir, este círculo hormonal que se reproduce en la mujer es un ciclo permanente y a la expectativa de cualquier logro de un probable embarazo, ¿no? La que sigue. Uno de los puntos más importantes de atención en la norma preconcepcional es cuándo se realiza la atención preconcepcional. Ustedes conocen perfectamente la norma 105 que contenía
en el documento contenía 4 o 5 hojas nada más de lo que era la atención preconcepcional, igual que se hacen todavía en algunas partes del mundo. Gracias a Dios, como digo, el enfoque preconcepcional ha cambiado y ha variado y tenemos otro tipo de enfoque. ¿Qué nos decía esto? Que una mujer 3 meses antes del embarazo debería prepararse para el embarazo tomando ácido fólico y algún otro tipo de complemento vitamínico para que el embarazo sea logrado de la mejor manera. Este concepto tan, diría yo, tan arcaico, porque hace muchos años atrás se había ido arrastrando, ha sido un enfoque realmente poco pragmático y que casi nadie lo ha implementado. Es más, no existe consultorio de preconcepcional en nuestro sistema de salud. Por lo tanto, la oportunidad para nosotros era crear una normatividad que desarrolle toda esta parte de la atención prenatal y que nos permita a nosotros manejar el riesgo reproductivo. ¿Ok? Entonces, uno de los factores más importantes de muerte materna que hemos realizado nosotros en los últimos 10 años que hemos evaluado las causas de muerte materna en el Perú, tenemos que estar relacionado básicamente a 2 factores, diría yo, que serían factores directos sobre la muerte materna. Uno de ellos es la anemia y el segundo es el índice de masa corporal. Estos 2 factores se repetirían, yo diría, en casi más de las 2/3 partes de muerte materna que hemos evaluado en el país. Por lo tanto, la anemia es un factor que es muy difícil de corregir durante el embarazo, salvo ahora que tenemos ya elementos como la hemoglobina, perdón, el hierro sacarato, que es un hierro endovenoso, la transfusión sanguínea u otros que podríamos mejorar rápidamente la anemia, pero por ejemplo en este caso, el registro de peso y talla que representa el índice de masa corporal, se necesita de un proceso para poder mejorar estas condiciones y llegar a un embarazo. Y este proceso definitivamente no se puede realizar ni en 3 ni en 6 meses antes o previos a un embarazo. Y he puesto estos 2 factores para comparar la importancia que necesitamos nosotros de atender a una población en edad reproductiva desde que esta mujer empiece a menstruar. Entonces, nuestro enfoque ahora está cambiando, no solamente como una necesidad de salir embarazada y hacer una relación prenatal, sino de un concepto de que toda mujer en edad fértil deba reconocer y deba conocer su riesgo reproductivo, independiente de que desee o no lograr un embarazo. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos poniendo un ejemplo de acá. Nuestro porcentaje, por si acaso, de este índice de masa corporal en muerte materna está superando el valor de 35, es decir, sobrepeso es mayor de 30 y obesidad 35. Miren ustedes, nosotros, perdón, 30, se ven la tabla ustedes ahí. Nuestro porcentaje, nuestro corte de riesgo es 35. Es decir, mujeres con índice de masa corporal por encima de 35 deberían tener una consejería, una orientación específica para poder nosotros empezar a disminuir, a mejorar el índice de masa corporal y que puedan lograr embarazo saludable. En la delgadez extrema no hemos tenido muchos problemas, pero sí la tasa del índice de masa corporal mayor de 35 sí representa un riesgo en la casuística nuestra del norte materno. La que sigue. Dicho esto, estos ejemplos, tenemos que evaluar el concepto de riesgo. Y miren ustedes, en el Perú se perdió este concepto de riesgo hace muchos años y por lo tanto nosotros estábamos trabajando o atendiendo pacientes sin este enfoque. Y cuando no tenemos el enfoque de riesgo y que pensamos que todas o no tienen riesgo o todas tienen el mismo riesgo, lo que hacemos directamente es solamente desarrollamos actividades y no seleccionamos pacientes para un enfoque diferenciado. Dicho esto, entonces, estamos retomando, como en cualquier país del mundo, el enfoque de riesgo, no solamente en el riesgo reproductivo, sino además en el riesgo obstétrico, porque esta norma la estamos cambiando junto con la norma materna, ¿no? Entonces, el riesgo ya representa una herramienta importante y clave, creo yo, en todos los aspectos de la vida y decisiones de cualquier persona, independientemente de la salud. Entonces, todo lo que es decisiones que uno pueda tomar se basan
en evaluaciones de riesgo. Consciente o inconscientemente, unos no las tienen, otros las adoptan, otros las asumen, otros creen que son riesgos y por lo tanto deciden de una manera oportuna, adecuada, eficiente o de una manera equivocada. Entonces el riesgo representa un proceso mental de poder catalogar rápidamente a través de un análisis, de pensar estrategia, tener un plan, un proceso, una valoración, un control, una evaluación y de revisar nuevamente esta evaluación, o sea, es un feedback de estos procesos que dan en círculo una vuelta para poder rápidamente tener este concepto y decidir frente a una atención a un paciente. Entonces, el concepto de riesgo es un concepto inherente que tenemos que desarrollarlo y estandarizarlo para una atención adecuada. Dicho esto, entonces, el riesgo es una valoración que uno hace para poder tomar una decisión. Miren ustedes, los seguros médicos no hacen nada si no tienen riesgos. Y los que más han evaluado riesgos médicos son los seguros privados. Los seguros privados tienen todo catalogado en riesgo y ellos no pierden un solo sol. Nunca van a perder porque están presentes con un factor importante que es el riesgo. En salud colectiva y salud individual, salud pública, tenemos ese grave problema de que tenemos que reenfocar lo que es el riesgo. Lamentablemente, el riesgo actualmente través de OPS y OMS, cuando ustedes revisen riesgo en salud, están enfocados básicamente a problemas de desastres o de catástrofes o de riesgo de epidemias o pandemias. Entonces, ahí se han quedado y no han desarrollado más el riesgo. Por lo tanto, los conceptos de riesgo siguen siendo muy variables y los conceptos que hemos adoptado nosotros de riesgo están basados básicamente en la escuela asiática, en la escuela de Indonesia y en la escuela mexicana, que son los que más han desarrollado lo que es referente al riesgo tétrico y al riesgo reproductivo. ¿Ok? La que sigue. Entonces, lo que hemos tratado es tratar de elaborar un documento normativo que rápidamente yo les voy a comentar algunas cosas y después ya podemos en la parte de conversación poder discutir algunos puntos importantes. Entonces, la norma técnica de la atención preconcepcional, nosotros lo estamos todavía viendo si se coloca como preconcepcional o se coloca como evaluación del alto riesgo reproductivo. Creo que lo segundo es mucho más productivo en el sentido de riesgo reproductivo para enmarcar que no solamente son estos riesgos para un embarazo, sino que sirve también para mejorar la calidad de vida de la mujer, sobre todo actualmente en las cuales las encuestas globales dicen que la juventud, o sea, las mujeres y los varones menores de 28 años no desean tener más de un hijo. Es decir, este concepto ya que tienen los jóvenes de no tener más familia está enfocado no solamente en lo que quieren embarazarse, sino en la calidad de vida durante todo el periodo de edad. Por lo tanto, esta norma, estamos viendo lo del título todavía y de repente salga como gestión del alto riesgo reproductivo y no salga como preconcepcional, que enfoca más que todo a una atención previa a un embarazo como la tenía la anterior, y esos enfoques están siendo cambiados, ¿no? Entonces, la finalidad de esta norma va a ser, lógicamente, como le decía, que es reconocida por EPS, de disminuir la mortalidad materna, porque es la única estrategia válida y reconocida que baja la muerte materna y la morbilidad materna y los costos de atención durante el embarazo, parto y puerperio. El objetivo general es establecer disposiciones. Ahí tienen ustedes los objetivos específicos, que son básicamente tres procesos para establecer los usuarios en edad reproductiva, es decir, quiénes van a tener los riesgos tanto biológicos, genéticos, psicosociales, establecer los procesos diferenciados para atender de acuerdo al riesgo reproductivo que hemos detectado y estandarizar los procesos de planificación, organización para brindar la atención con enfoque de riesgo, ¿no? La gestión de riesgo reproductivo, entonces, ¿cómo la podríamos definir como un instrumento para un abordaje integral del usuario en edad reproductiva que permite, en los procesos que le ha dicho riesgo, identificar, evaluar, clasificar e intervenir los factores o las condiciones de riesgo que hemos detectado que se llaman factores de riesgo para poder intervenirlos y poder minimizarlos o atenuarlos, ¿no?
Tiene como objetivo, por lo tanto, miren ustedes, identificar los factores de riesgo y tratar de intervenir sobre ellos, sobre todo los factores negativos, para poder evitarlos, para poder reducirlos, para poder transferir ese riesgo o para poder aceptar el riesgo, ¿no? Entonces, todos estos factores de acá son ejemplos claros de lo que tenemos que nosotros determinar. Por ejemplo, eliminamos el riesgo. Si la paciente es una paciente que tiene una enfermedad, por ejemplo, infecciosa, una, no sé, podemos ponerla es una pielonefritis aguda, se elimina el riesgo de esa paciente vuelve sin riesgo, es decir, recupera la condición de no alto riesgo reproductivo. Mitigar el riesgo, por ejemplo, si tenemos una paciente con diabetes que quiere embarazarse, manejamos la diabetes, la controlamos y mitigamos los efectos de la diabetes durante el embarazo. Transferir el riesgo, por ejemplo, una paciente que es una paciente de talla muy baja, no vamos a poder intervenir ni cambiar el riesgo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con eso? Aceptamos el riesgo que debemos cambiar. Y transferir el riesgo, compartir el riesgo, ¿qué significa? De que si tenemos una paciente que tiene un riesgo, por ejemplo, complejo como una enfermedad inmunológica, nosotros compartimos el riesgo con varias especialidades para poder mitigar el riesgo y ver el momento propicio, cuando la mujer así lo desee, de poder lograr un embarazo, ¿ok? Entonces, eso son la parte de la gestión de riesgo, el concepto, y lo que busca el riesgo frente a los factores identificados, ¿no? La evaluación del riesgo reproductivo está basado principalmente en lo que es la atención preconcepcional y posiblemente una fecha probable de intervención cuando la mujer pueda desear estar embarazada. Hay que determinar siempre en la evaluación de riesgo reproductivo la fertilidad de la mujer, si la mujer puede o no salir embarazada. Hay que realizar un examen, una evaluación médica en todas las pacientes para conocer la condición de los sistemas, que no hayan cardiopatía, que no haya espenomegalia, que no haya insuficiencia respiratoria y otros factores más. Y lógicamente la anamnesis que ustedes la conocen perfectamente, cómo preguntar por los factores demográficos, antecedentes reproductivos y médicos y todo lo que ustedes conocen. ¿Cuál es la ¿Cuándo la han ventaja? entendido esto, señor Miguel? ¿Cuál es la ventaja de que nosotros implementemos la atención del alto riesgo Para que se reproductivo hagan en el sus país? exámenes, todo es cuando le han El, atendido. el Perú es uno de los pocos países que tiene personal obstetra, lo saben Ay, ustedes. resultado de Solamente esto. Chile y Brasil tienen obstetras. Y las obstetras han sido capacitadas 5 años básicamente para la detección del riesgo obstétrico y consecuentemente del riesgo reproductivo. Por lo tanto, nosotros tenemos desarrollados ya todos los consultorios de atención prenatal con personal obstetra, que hay que lógicamente fortalecerlo y añadir esta actividad más de enfoque del riesgo reproductivo y poder implementar estas atenciones en los consultorios y poder brindar ya una atención directa sobre esta edad, es decir, una atención diferenciada que va a tener que lógicamente ser costeada y pagada por los seguros, que en este caso son el PEAS, ¿no? La que sigue. Ok, entonces nosotros hemos hecho una tabla, una pequeña tabla que ustedes ven a la izquierda de los factores de riesgo, tomado básicamente, como le digo, de lo que es la mortalidad materna que hemos revaluado en los últimos 10 años. Entonces, como factores sociodemográficos tenemos nosotros edad materna, tiene que ser menor de 15 años o superior a los 35 años. Y esto de acá ha variado, saben ustedes, ya por los, que les decía a ustedes, por los mapeos demográficos, que cada vez aumentamos más la parte de la tercera edad y cada vez, lógicamente, se achica un poquito más la parte del inicio de relaciones sexuales a nivel mundial, ¿no? Entonces, menor de 15 años o superior de 5 años representa un riesgo. Índice de masa corporal, acá le hemos puesto 18 a 30, pero ya le había dicho a ustedes que estamos considerando 35, ya porque la mayoría de nosotros tiene 30, ¿ok? Entonces 35 porque nuestro biotipo en la parte de la América es muy parecida a la del Asia y a los mexicanos, somos de talla baja y un poquito regordetes todos, así que por eso nosotros que estamos ajustando este índice de masa corporal a 35. Alcoholismo, tabaquismo o drogadicción, nivel socioeconómico bajo, que en realidad es abandono social, no es nivel económico bajo, ¿no?
la exposición a teratogénicos, radiaciones, ya saben ustedes, todos los antecedentes reproductivos, esterilidad, abortos habituales, muerte perinatal, hijos con malformaciones congénitas o antecedentes de malformaciones o defectos congénitos, antecedentes médicos como cirugías previas, hipertensión, enfermedades cardíacas, endopropatías, epilepsias, enfermedades respiratorias, hematológicas y cáncer, y enfermedades metaxénicas como el dengue, Zika, leptospira, Chagas, fiebre amarilla, y por último, intoxicaciones por metales pesados. O sea, estos son los factores de riesgo que vamos a manejar nosotros, independiente de los factores que vamos a hacer nosotros de tamizaje. Estos son factores de riesgo que nosotros catalogamos como una lista de chequeo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como parte diferenciada de la atención de la atención que hacíamos en consultorio de planificación? Vamos a realizar un triaje reproductivo. En esta parte de triaje vamos a medir el índice de masa corporal, que va a ser nuestro principal indicador, la presión arterial media para descartar hipertensiones, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria para catalogar índice de choque. Es decir, vamos a catalogar índice de choque, presión arterial media e índice de masa muscular, ¿ok? Si desean cómo se hace, cómo lo podemos conversar después. El examen médico clínico es importantísimo, como le he dicho yo, para poder evaluar a la mujer íntegramente. Tiene que ser realizado por cualquier médico cirujano. Incluye un examen general por sistema, un examen clínico según corresponda si hubiera un antecedente, por ejemplo, de paciente asmático, que le debería revisar mejor el sistema respiratorio y otros puntos específicos, ¿no? Hay que hacerle una hoja de descripción de riesgo reproductivo, de acuerdo a lo que hemos hallado acá de la tabla de riesgo, elaborar un plan de trabajo y hacer las atenciones especializadas o interconsultas especializadas si así lo amerita, ¿no? La que sigue. La que sigue, ok. Este es más o menos un fluxograma de cualquier paciente que nosotros podemos encontrar en la consulta que tenga alto riesgo reproductivo. Los usuarios van a llegar en la consulta de la atención de entrega de método reproductivo, ya sea porque vienen derivados de una consulta externa o porque vienen para una consulta de planificación familiar, ¿no? Una consulta de atención prenatal. Se le hace el triaje, que hayamos hablado un poquito sobre eso, se le hace la consulta de atención en la cual ustedes van a catalogar el riesgo reproductivo y van a hacer la anamnesis, el desarrollo de la ficha y la historia clínica, van a identificar las necesidades de atención en lo que son necesidades de salud sexual reproductiva, es decir, necesidades de planificación familiar, y van a realizar ustedes la gestión de riesgo reproductivo que está en la parte normativa. Y van a catalogar ustedes si esta gestante, perdón, si esta paciente tiene o no tiene alto riesgo reproductivo. Si tuviera alto riesgo reproductivo, definitivamente va a necesitar una evaluación médica en la cual se va a hacer un trabajo ya médico posiblemente, puede ser médico general o médico especialista para atenuar, controlar, eliminar factores de riesgo que están acá arriba y vemos si desea o no desea embarazo. Si desea embarazo va a pasar por una atención médica altamente especializada y si no desea el embarazo, esta paciente regresa a la consulta de planificación familiar y sigue por la identificación de necesidades, entrega de métodos hasta que la paciente quiera lograr un embarazo. Este es más o menos el flujo general que tenemos nosotros para que tengan ustedes idea de cómo van a entrar esas pacientes. No solo a la parte de la entrega de métodos, de planificación de métodos, sino a la entrega de identificar sus factores de riesgo, hacer las interconsultas respectivas y regresar nuevamente a la consulta de nosotros para nosotros comenzar a manejar el riesgo reproductivo y decir si esta mujer se le ha eliminado, se le ha atenuado, se le ha controlado o se ha compartido su riesgo reproductivo. La que sigue, estos son los exámenes de laboratorio que ustedes ya están acostumbrados a pedir en la parte de la atención preconcepcional, así que no va a ser muy difícil, porque acá lo que tratamos de hacer es un tamizaje de las principales patologías o condiciones prevalentes, ¿no? En nuestra zona. Vamos a pedirle hemoglobina hematocrito para diagnosticar lógicamente anemia, el grupo y el factor, un urocultivo para descartar infecciones urinarias, la prueba rápida de sífilis, VIH, vamos a pedir una prueba de TSH, de hormona tiroidea,
para poder descartar hipohipertiroidismo muy frecuente en gente en edad joven, sobre todo en nosotros. El hipertiroidismo o sea, las enfermedades tiroideas es una enfermedad nueva, igual que la diabetes. Son enfermedades de alta incidencia y de alta prevalencia relacionadas con dieta, estilo de vida, climas, etcétera. Pero están relacionando muchos autores, sobre todo con intoxicación por metales, etcétera. Pero cada día es más frecuente las enfermedades tiroideas y por lo tanto la prevalencia, y es importante hacer un TSH en todas nuestras gestantes. Perdón, en todas nuestras usuarios o parejas, ¿no? Hay que hacer un despistaje de HTBL1, hay que hacer un despistaje de glucosa definitivamente para descartar diabetes, la ecografía pélvica para ver anatomía fetal y que todo funcione perfectamente, y otras de acuerdo al riesgo, ¿no? Pero estas son las pruebas que tienen que pedirle ustedes a toda paciente que ingrese a la consulta de atención de alto riesgo reproductivo y planificación familiar. ¿Qué es lo que ustedes van a entregar durante la atención? Van a tener que ustedes que entregar suplementos de hierro con vitamina C como suplementación o como manejo y tratamiento de acuerdo al caso, ¿no? Ácido fólico, ya saben ustedes, antes del embarazo, cuando ustedes prescriben esas cosas, hay que hacer un depistaje acá ginecológico, sobre todo toma de Papa Nicolau y de inspección visual con ácido acético a través de la colposcopía o prueba molecular para BPH, etcétera, ¿no? Examen de mama, la consulta nutricional y, lógicamente, una consulta odontológica. Es decir, miren ustedes, con estas cosas que ustedes van a realizar en la consulta de atención preconcepcional, ustedes van a tener prácticamente identificado los riesgos reproductivos y van a tener que enfocar su riesgo, ¿no? La que sigue. Muy bien. Entonces, yo quedo hasta esta parte de la norma, de la parte teórica de la norma, y ahora sí la dejo a la obstetra Marisol para que pueda continuar la exposición y después al último hacer las preguntas que ustedes crean pertinentes. Gracias. Le dejo a Marisol. Gracias, doctor. Bueno, en la norma técnica, como ya lo explicó el doctor, lo que también ustedes han comprendido hasta el momento, cuál es el enfoque que se le quiere dar a la atención preconcepcional, que no solamente es para las mujeres que deciden tener próximamente un embarazo, sino para todas las mujeres en general que cuidan, que necesitan cuidar su salud. En ese sentido, ¿no? La atención preconcepcional funcionaría, si es que no hay otro ambiente, obviamente, en el consultorio de planificación familiar. Entonces, ese consultorio va a servir para la gestión del riesgo reproductivo. Entonces, ¿qué debe de hacerse en estos consultorios? Brindar la atención de manera totalmente gratuita, independientemente si se cuenta o no con un seguro de salud, ¿no? Como se hace en toda atención de planificación familiar. Toda mujer en edad fértil debe conocer su riesgo reproductivo, independientemente como decíamos, si desea o no gestar. Ello permite la mejora de la condición de salud y la oportuna gestión del riesgo reproductivo, ¿no? ¿No me escucha? Hola, hola. ¿No se escucha, doctor? Hola. Ahora sí, ¿Ahora ahora sí. sí? Ya, no sé desde dónde no me escucharon. Ah, ¿Todo? Se sí fue se un escucha, se momento. escucha. Sí se escucha, ya. Entonces, como decíamos, la idea es brindar la atención totalmente gratuita, independientemente si se cuenta o no con un seguro de salud, como la atención en planificación familiar. Toda mujer en edad fértil debe conocer su riesgo reproductivo independientemente de su deseo de gestación, ¿no? De gestar o no. Entonces, ello que va a hacer va a permitir, ¿no? La mejora de la condición de salud y una oportuna gestión de su riesgo reproductivo. También queremos que se genere empatía con el usuario, creando un ambiente propicio para promover el autocuidado y corresponsabilidad de ella misma y también la de su pareja, ¿no? Todo establecimiento de salud o IPRES debe de atender las interconsultas o referencias para la evaluación y atención de las patologías, ¿no? O condiciones de alto riesgo reproductivo, procurando que sea vista de ese mismo día independientemente de la especialidad médica por lo que haya sido evaluada previamente. La idea es que haya una atención integral a esta persona, fortalecer la relación proveedor-usuario,
el personal salud durante la atención integral de todo usuario en edad reproductiva, identificando la presencia de las patologías y sus necesidades de reproducción. También, ¿no? ¿Qué más? Evaluar la capacidad reproductiva de la persona para un futuro embarazo, si es que la usuaria lo desea. Como decíamos, esta atención va a ser independientemente de quiera o no embarazarse. Si la mujer desea lograr un embarazo, lo ideal es realizar la atención preconcepcional antes de los 6 meses de la fecha prevista para iniciar un embarazo. Brindar orientación sobre cuidados y enfermedades prevalentes en salud reproductiva. Registrar toda la información recabada en forma clara y precisa en la historia clínica o formatos correspondientes. No sé si todos tienen funcionando el Guaguaret, por ejemplo, pero en el Guaguaret, en la historia clínica electrónica que tenemos de planificación familiar, habla, ¿no?, de 3 atenciones preconcepcionales, ¿no? Pero obviamente solamente está referida a la atención en planificación familiar, porque posteriormente se va a desarrollar un módulo de atención preconcepcional. Esto solamente está referido si es que necesitaba o no planificación familiar. También brindar una atención respetuosa, la cual remite, ¿no?, a la atención organizada y proporcionada a todos los usuarios, de manera que mantenga su dignidad, privacidad y confidencialidad, ¿no? Como lo que brindamos en planificación familiar. La idea es tener esta atención de una manera equitativa, de una manera que tenga toda la integralidad de la atención integral que podamos brindar. Asegurar la integridad física y un trato adecuado que permita tomar una decisión informada y recibir un apoyo continuo, ¿no? Si detectamos nosotros un riesgo, obviamente esto tiene que ser derivado, ¿no? Sobre todo un alto riesgo, tiene que ser derivado a los especialistas correspondientes para su continuidad de atención. También es importante la atención con adecuación cultural, reconociendo las prácticas de salud y la de su familia para el cuidado de esta salud. Respetar también las creencias locales y considerar la manera en que cada persona entiende el proceso de salud-enfermedad, ¿no? Es importante ver a estas personas. Todo usuario también debe de contar con una evaluación médica y examen clínico durante la primera o la segunda atención. Si bien es cierto, ustedes en el servicio de planificación familiar van a determinar el riesgo, encuentran un alto riesgo, esta paciente definitivamente va a necesitar también una atención médica y un examen clínico, ya sea en la oportunidad que se pueda presentar. Completar el calendario de vacunación es importante mediante la derivación al servicio de inmunizaciones para la administración de sus vacunas según el calendario vigente, ¿no? La difteria, vacuna contra la rubiola, la hepatitis B, contra el papiloma humano, entre otras, para prevenir infecciones. Implementar progresivamente temas de telesalud como herramienta estratégica en aquellos lugares de acceso de repente a red, con acceso a red como el internet. Ello debe completar la atención en casos necesarios. Se debe de contar con la infraestructura acorde con las disposiciones vigentes. Sabemos que en muchas regiones todavía no hay un acceso al internet adecuado, ¿no? Pero poco a poco podemos trabajar, de repente ir enfocándonos a trabajar en la parte de telesalud que es tan importante para acercarnos más a un usuario. Implementar progresivamente tecnología costo efectiva, uso aparatos biomédicos que mejoren el proceso de atención, como por ejemplo monitores multiparámetros portátiles, visualización de venas, aparatos de medición rápida de glucosa, hemoglobina, TSH, gases, entre otros. Hay que respetar la elección de la mujer sobre las personas que la acompañan durante la atención, ¿no? Las actividades de la atención, ¿no? El personal de salud del consultorio de atención preconcepcional va a realizar las siguientes actividades. Como decía el doctor, va a realizar el triaje de las funciones vitales y el registro del índice de masa corporal. Como él lo dijo, se va a realizar la medición y el registro del peso, talla
índice de masa corporal, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, lo que comúnmente hacemos, ¿no? En el consultorio se recomienda el uso de multiparámetros si es que lo tuvieran, digital, portátil, que minimice los sesgos y optimiza los tiempos. Y todo esto hay que anotarlo en la historia clínica y verificar los parámetros de normalidad y alerta. En la primera consulta, ¿no? Se ha establecido que debe de durar al menos 40 minutos y está a cargo del médico cirujano u obstetra. ¿Qué van a hacer ellos? Evaluar el estado general del usuario, realizar la anamnesis y evaluar las necesidades del usuario, realizar las pruebas rápidas, previo consentimiento informado, dosaje de hemoglobina, examen médico general de corresponder o derivar, como decíamos, según lo que ustedes puedan detectar por sistemas y de ser necesario enfocado a la condición específicamente de la paciente o usuaria que está en el consultorio. Solicitar exámenes auxiliares y de laboratorio, como él bien lo explicó, gestionar el riesgo reproductivo, ¿no? Ya dijo qué es lo que implica gestionar un riesgo reproductivo, elaborar un plan de trabajo por el profesional responsable de la atención y registrar la historia clínica, registrar en la historia clínica ese plan de trabajo. Realizar orientación en cuidados de su salud, derivar a la consulta, por ejemplo, en odontología, nutrición, inmunizaciones, y agendar cita médica con los resultados del laboratorio que nos hayamos solicitado. En las consultas sucesivas, ¿no? Que vamos a tener con la usuaria, van a tener una duración de 30 a 35 minutos. No, esto es a cargo del cirujano, el médico cirujano o obstetra, dependiendo quién está en la atención. Completar las actividades de la primera consulta de ser necesario. Y en segundo lugar vamos a evaluar que se va a revisar el caso con los resultados de los exámenes de laboratorio solicitados, clasificar y manejar el riesgo reproductivo. Vamos a determinar las necesidades de repente de la usuaria del embarazo de repente que quisiera, vamos a determinar los tiempos aproximados y evaluar también la fertilidad, ¿no? Porque la señora primero se tiene, como decíamos, si desea tener un embarazo, tiene que recuperar su salud si es que nosotros encontramos un riesgo alto. Tiene que estar estable para poder determinar el tiempo donde ella va a salir a iniciar su embarazo. Para eso tiene que tener todo un tratamiento, ¿no? Elaborar el plan de trabajo a seguir según riesgo reproductivo también, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? Va a pasar por tales especialistas, va a tener tales tratamientos, o sea, ¿qué es lo que se va a realizar con ella? Derivar a las usuarias de alto riesgo reproductivo a la consulta médica especializada, ¿no? Obviamente es importante hacerlo. Elaborar por el profesional responsable de la atención un plan de trabajo en cada consulta. Este puede variar en el curso y evolución del seguimiento. Debe contener la evaluación del riesgo reproductivo. Ya se les ha dicho anteriormente, por ejemplo, cuando estábamos viendo el registro de planificación familiar, que en todas las consultas vamos a evaluar el riesgo reproductivo porque el riesgo reproductivo puede cambiar, ¿no? De un mes de repente a otro, ¿no? Entonces hay que hacer esta evaluación, es importante, sobre todo iniciando con la anamnesis, como lo mencionó el doctor Calderón, y los principales factores de riesgo que se están identificando. Además, los exámenes y análisis solicitados, citas e interconsultas. Por ejemplo, manejos y medicamentos y el manejo que se está indicando y las citas según, obviamente, ustedes lo crean o lo está en el plan de atención. Bien, entonces hasta ahí estaríamos llegando. Si estamos abiertos a las preguntas, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que podamos pasar a las preguntas correspondientes. Gracias. No sé si hay algunas preguntas. Vamos a pedir por favor de que se registren también en los formularios que hemos colocado. Que nosotros es importante la participación de todos ustedes. Copiar, ya. Vamos a
Pueden, por si acaso pueden pero, reactivar su audio, pueden activar su audio, pueden levantar la mano, escribir alguna pregunta en el chat. Hola. A ver, doctor Calderón, acá hay una pregunta. Dice, en el nivel 1-4, ¿quiénes pueden hacer la atención preconcepcional? Buena pregunta. En el 1-4 lo puede hacer tanto el médico como el obstetra, ¿no? En el primer nivel de atención específicamente lo va a manejar casi exclusivamente la obstetra. Y en el nivel 1-4, aprovechando que hay médico general, podríamos completar, sobre todo el paciente de alto riesgo reproductivo, la atención médica, ¿no? Estos dos parámetros son importantes. La idea está en que nosotros a ver, los factores de riesgos que se identifican, excepto sean patologías que son de manejo médico, la mayoría son condiciones que sí lo puede manejar también perfectamente la obstetra. Suplementación de vitaminas, dieta, consejos de calidad de vida, es decir, varias cosas que cambian realmente el enfoque reproductivo en la mujer. La asignación inclusive del método anticonceptivo tiene que ser valorada también dentro de estos parámetros de riesgo reproductivo, ¿no? Las pacientes, por decirle, de alto riesgo reproductivo, debería ser una meta casi el 100% de esta paciente con alto riesgo reproductivo, deberían tener anticoncepción, ¿no? De acuerdo a TEN. Entonces, esas cosas sí nos va a dar un parámetro mejor de poder focalizar actividades y disminuir drásticamente la muerte materna. En los países, no en la región, porque esta norma, por ejemplo, no la tiene Colombia, que la tiene muy parcialmente desarrollada, pero en los países donde se ha implementado la norma de atención preconcepcional, las tasas de mortalidad y muerte materna son muy bajas, están por debajo de los estándares internacionales de logro, ¿no? Entonces, al Perú le falta realmente esta norma. Lo que va a hacer es prácticamente todas las muertes indirectas que representan el 60% están concentradas en este tipo de problemas, ¿no? Ujú. Otra pregunta dice si es posible también realizar la atención preconcepcional en campañas de atención integral. Lógicamente, se puede hacer igualito que campañas itinerantes, etcétera, porque lo que se hace, no bien ustedes en el proceso de gestión de riesgo productivo, es la captación. Y la captación se hace después de un tamizaje, ustedes pueden evaluar a través de campaña pacientes con ciertas condiciones de riesgo que definitivamente van a ser captadas y derivadas a los consultorios de establecimiento para la toma de exámenes y de seguimiento respectivo, ¿no? Ya, ok. Sí, doctor. La siguiente pregunta es si habrá un consultorio diferenciado para esta estrategia. Esa es una muy buena pregunta. Lo ideal sería tener un consultorio diferenciado, pero no podemos tener un consultorio diferenciado ni siquiera para alto riesgo en el primer nivel de atención en gestantes. Es muy poco probable que podamos tener por el mismo desarrollo de servicios, por el momento, un consultorio diferenciado. Por ello es que se está tomando inicialmente el desarrollo de las consultas de la planificación familiar. Ahí se va a desarrollar la atención pero se va a cambiar el concepto de consulta y planificación por consultorio de identificación de riesgo reproductivo y planificación familiar. Entonces, estos consultorios van a virar hacia una atención más amplia, o sea, no solamente planificación, sino atención de riesgo reproductivo, momentáneamente porque esa norma de acá ya lo que nos da son lineamientos para que inversiones más adelante, ya cuando hagan la planificación de establecimiento de salud, comiencen a contemplar no solamente los consultorios de atención preconcepcional y planificación familiar, sino además los consultorios de alto y bajo riesgo obstétrico en la parte materna, ¿no? Pero esta es una construcción, porque si no hay normativa,
no se puede hacer estudio de preinversión. El primer problema es la normativa y adecuarnos inicialmente y ver también cómo va la demanda. Miren ustedes, la demanda que ustedes tienen en planificación familiar es increíble. Es bastante alto, solamente con esa población cautiva que ustedes tienen, identificar riesgo reproductivo va a ser un gran avance en el sentido de que vamos a saber cuántas realmente de nuestras mujeres tienen altísimo riesgo reproductivo y cuántas no, ¿no? Y cuántas están siendo coberturadas de una manera y cuántas están siendo atendidas por los especialistas o por los médicos respectivos en condiciones de riesgo de reproductivo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de implementar una nueva estrategia. Hay otra pregunta, doctor. Buenos días, ¿los varones también podrán tener atención preconcepcional? Exactamente, la norma dice hombre y mujer por si acaso. Por ello yo le estoy dando el enfoque más que todo femenino por el hecho de que estaba asociado más, por eso que el nombre es lo que estamos definiendo, ¿no? No le quiero poner preconcepcional porque eso suena a mujer, ¿no? Antes del embarazo. Entonces queremos poner alto riesgo reproductivo y ahí sí abarcaría tanto varón como mujer, porque ambos tienen el riesgo reproductivo. O sea, los hombres somos culpables, por ejemplo, de los embarazos anembrionados y de otras muchas patologías que tiene el gen Y. Entonces, en cambio, la mujer, por ser XX, tiene otros factores determinantes como el síndrome de Down y algunas trisomías. Pero en general, el riesgo reproductivo es tanto para el varón como para la mujer. Y no se olviden ustedes que el mayor factor de infertilidad en la pareja generalmente la asume el varón. Entonces, es importantísimo la atención preconcepcional, perdón, la atención del alto riesgo reproductivo que sea en las parejas, tanto en hombres como en varones, ¿no? Bien, acá hay otra, de repente observación en relación, doctor, dice de repente que se necesitaría mayor recursos humanos para este nuevo programa, dicen, programa, ¿no? De ser individualizado y contratar más recursos humanos. École, cuatro. Esa es una muy buena pregunta porque yo le decía a ustedes al inicio de cómo se está comportando la maternidad en el mundo a nivel global. Y esta maternidad, ustedes saben que se está reduciendo casi a su mínima expresión. Y ya en el Perú ya llegamos a 1.8. Es decir, si ustedes que son operativos ven eso, ustedes, o sea, van a verlo, sus servicios, que ya no están llegando muchas gestantes para la atención. Aquí en Lima tenemos un problema con grandes hospitales como Maternidad de Lima, que uno se puede ir a visitarlo actualmente y encuentra camas vacías en la parte obstétrica. Es decir, se va a comenzar a reducir y la obstetra tiene que jugar un papel importantísimo, no solamente en la parte de atención materna, sino atención de riesgo reproductivo. Y potenciar este tipo de consultorios de atenciones preconcepcionales representa también un fortalecimiento de recursos humanos porque los consultorios de atención de planificación familiar van a tener que ser ampliados de repente a un turno más, etcétera, porque vamos a tener demanda poblacional y por lo tanto mayores recursos que fortalecer, ¿no? Eso es innegable y de acuerdo a la demanda va a tener que fortalecerse los recursos disponibles, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Solamente para fortalecer lo que dice el doctor, ustedes saben que la atención prenatal y los partos están bajando a nivel nacional, ya no son la cantidad de partos o la cantidad de atenciones prenatales que teníamos de repente hace 2 años, hace 3 años, está bajando. Entonces tenemos que virar hacia los nuevos, de repente, objetivos, a las nuevas intervenciones que se están abriendo mucho más para lo que es las mujeres en edad fértil. Y una de las actividades importantes de atención, porque no es un programa, es la atención preconcepcional. Es una atención que siempre le hemos venido dando, pero ahora un poco como que se está organizando de una manera más adecuada, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta, doctor, que dice, en su explicación manifestó en cuanto a las vacunas de VPH, si son mujeres mayores de 20 años, ¿se podría vacunar en establecimiento de salud? Sería importantísimo hacer este procedimiento.
Sí, la vacunación de VPH está variando muchísimo, sobre todo por la calidad de la cepa como la oportunidad de cuándo colocarse. Definitivamente toda vacuna teóricamente debería colocarse en mujeres que no han tenido inicio de relaciones sexuales. Esa es más o menos la idea global de optimización de vacunas. En el caso de ustedes, en cualquier atención preconcepcional, si tuvieran ustedes una mujer puber o una mujer en edad escolar, por ejemplo, una niña entre 15 y 16 años, definitivamente se le puede orientar a que pueda ella optativamente colocarse a través de sus padres, lógicamente, colocarse la vacuna o no colocarse. En una mujer ya que ha tenido relaciones sexuales, la vacunación es muy relativa y tendría que evaluarse el caso, ¿no? Pero la indicación del VPH sería una indicación como está actualmente en la norma de inmunizaciones, ¿no? Ahora, el poder vacunar nosotros a las obstetras, vacunar inmediatamente con VPH, no sé, habría que hablar un poquito sobre cómo es la cadena de frío, la logística y esas cosas para poder implementar la vacunación directa. Aunque creo que eso ya en la parte normativa de materno se ha quedado de que la vacunación va a ser rol de la enfermera y solamente se va a derivar al servicio para esa actividad, ¿no? Y no se va a vacunar en los consultorios. Bien, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo articula el MINSA con las universidades para la formación del personal de salud con este nuevo enfoque de salud? Bien, como le decía yo, no vamos a tener mucho problema con la parte académica, porque este, independientemente de la currícula que debe implementarse, por ejemplo, tenemos que implementar la currícula de lo que es gestión de riesgo. Eso sí, creo que las universidades ya manejan gestión de riesgo actualmente, pero el ministerio no lo había incorporado. Entonces, la currícula está dada porque la obstetra está en capacidad. Ustedes, como bien lo decía Marisol, ya lo hacen inconscientemente de repente o no organizadamente esa actividad, porque ustedes están en capacidad de reconocer ciertos factores o ciertas condiciones que son importantísimas para el riesgo reproductivo de una mujer. ¿Qué mejor que una teta para hacer planificación familiar, ¿no? Entonces, acá la planificación estamos dando una extensión de reconocer condiciones, de aprovechar oportunidades para hacer exámenes, tener resultados, tener un enfoque diferente con antecedentes, etcétera, que podamos nosotros clasificar y permitir una atención diferenciada. Y nosotros vamos a canalizar la obstetra va a canalizar esas atenciones y va a tener a disposición esta paciente que retorna nuevamente para poder evaluar el riesgo reproductivo, es decir, o hacer el seguimiento que llamamos nosotros de riesgo reproductivo, porque una de las mejores herramientas que tenemos nosotros es el seguimiento del riesgo reproductivo. Y por eso tenemos que llegar nosotros a que cuando tengamos de acá, si Dios quiere, unos 3 o 4 años de implementación preconcepcional, podamos decir en las mujeres que se embarazan, cuántas de ellas tuvieron realmente atenciones preconcepcionales previas, ¿no? Eso sería un gran logro en el país, una mejora en la calidad de la salud sexual y reproductiva. Bien, acá hay otro aporte que dice que en los puestos de salud que no tienen enfermera, los obstetras tenemos que vacunar, dicen, ¿no? Sí, lo tienen que hacer obviamente las personas que están haciendo la aplicación de la vacunación. Definitivamente. La idea es que el usuario salga o la usuaria salga vacunado. Ya. Materno dice la atención preconcepcional es parte de nuestra currícula, no es nueva, dejamos de atender. Así es, o sea, dejado de repente de atender, pero no es una nueva actividad ni nada por el estilo, sino que se tiene que establecer, tiene que continuar y se tiene que mejorar, ¿no? Con la norma técnica lo que queremos es mejorar, obviamente, la intervención en la atención preconcepcional. Bien, si no hay ninguna otra pregunta. Sí, acá dicen que sí, se va a haber más empleo para obstetras, solo que hay que contratar más recursos humanos y para eso obviamente les diré de que le estamos actualizando el PPR y colocándolo como un producto
también para que se pueda tener obviamente la cadena presupuestal adecuada para la contratación de del personal correspondiente, ¿no? Eso estamos haciendo ahora para colocarlo como un producto, así como población accede a métodos, así como la atención de la gestante, igual va a salir para lo que es la atención preconcepcional, ¿no? Eso es lo que se necesita, como dice el doctor, la norma para que nosotros podamos tener una evidencia y un sustento para incluirlo dentro de nuestro programa presupuestal. Ya, muy bien. Sí, que quieren, doctor, que se les pase la información para leerlo con un poco más de paciencia. Sería bueno también una constancia de participación. Bien. Ya, bien. Sí, los PPTs también están pidiendo para que se los pasen. Se los vamos a pasar a su coordinador, a la coordinadora, para que lo puedan tener. Exactamente, aparte de la contratación de personal, también viene con su kit, ¿no? De adquisición y distribución de insumos, por supuesto que sí. Allí se va a colocar todo el paquete que se necesita para una atención preconcepcional. Acuérdense que ya estaba, pero como un subproducto de un subproducto, ¿no? En el PPR, no, ahora va a ser un producto. Es lo que en estos momentos se está trabajando con planeamiento para que pueda salir con todo su paquete, obviamente, necesario, ¿no? Ya. Bien, entonces estaríamos quedando allí. No sé si algunas palabras de la direza, por favor, también se inscriben en link que nos hemos pasado. Está ahí en el chat, por favor, el link. Bien, Gloria dice, dar punche a la salud sexual o reproductiva desde la mirada y preventiva y educativa. Bien, bien, gracias también, Gloria. No sé si... Sí, sí, obstetra. Agradecerle al doctor José Calderón, a usted también por la ponencia. Este día fue productivo tanto, creo yo, para los profesionales de salud de la parte operativa y para el equipo de la estrategia de la direza. Bueno, actualmente se está reorientando las atenciones, las características de la morbilidad materna está cambiando, no se tiene que redirigir la atención a la atención preconcepcional, sobre todo para hacer la gestión de riesgo reproductivo en estas mujeres, ¿no? Y de esta manera prevenir las muertes maternas indirectas. Agradecerle a todos los participantes y esperamos que esto sea un inicio para promover la atención preconcepcional que muchas veces hemos dejado de hacer, pero que es parte de nosotros como profesionales obstetras para mejorar la salud sexual reproductiva de la población de la región Ayacucho, ¿no? En ese sentido, vamos a mejorar en la región Ayacucho la atención preconcepcional, fortalecerlo y esperamos también contar así cuando les pidamos una asistencia técnica, poder contar con ustedes, porque sé que hay colegas todavía que no han podido ingresar por el tema de sus labores, pero esperando que haya otra capacitación por parte de ustedes, agradecerle y eso sería todo, obstetra. Bien. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amables y de todas maneras una vez que acabemos la norma técnica que debe ser en el próximo mes, de enviarles una copia para que ustedes aporten al RETEC. Muchas gracias. Gracias, doctor. No se vaya a retirar. Vamos a tomar la foto de protocolar, por favor, si es que pueden abrir sus cámaras para que, por favor, nosotros necesitamos la evidencia de la reunión que hemos tenido el día de hoy. Por favor, si pueden aperturar sus pantallas. Muchas gracias a todos. Siempre estamos acá dispuestos a apoyarlos en todo lo que necesitan, en las asistencias técnicas correspondientes, obviamente, a la estrategia de salud sexual y reproductiva. Entonces vamos a tomar, a ver, la direza no apertura su cámara. Ya. Direza, Zenón, no te ve. Tampoco, no sé, ahí entonces, bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos, estamos comunicándonos entonces. Gracias.